Bueno, sobre mi metodología de aprendizaje en la universidad tengo varios puntos. A veces cuando solo se trata de memorizar se me dificulta demasiado porque siento que la forma en la que mi cerebro aprende no es esa. Yo memorizo las cosas cuando tengo un parcial o cuando tengo algo importante por hacer en el momento y luego se me olvida. Entonces es como que mi cerebro lo aprende solo por necesidad y no porque de verdad me vaya a servir en el futuro. Pero también es importante resaltar que muchas materias y muchos profesores se esfuerzan por hacer su metodología que no sea solo de aprender las cosas de memoria. Entonces, con esas clases que suelen tener una didáctica diferente, sí se me hace mucho más fácil poder poner en práctica todas esas cosas que ya he podido aprender. Bueno, lo que pienso acerca de los métodos de aprendizaje, y voy a poner ejemplo, digamos que en las clases como que son como prácticas, que entonces no serían como tanto de memorizar, pero se ve mucho que el profesor, por ejemplo, es como que el que arma todo el espacio, el que no se monta las luces, da los parámetros de la cámara, pues como que todo esto, entonces uno aprende, pero no de memorizar como el profesor lo hizo, pero uno no está como experimentando y mirando a ver qué pasa si pongo esta luz aquí o esta luz aquí. Siento que falta mucho eso, y cuando uno llega como a situaciones más reales, es como que ya no tienes tan claras de información. Siento que hace falta que uno experimente más. Pues a mí me gusta aprender experimentando, o sea, sí que me enseñen y me muestren cómo se debe hacer, pero que también me den la situación y que uno, pues digamos que pueda mirar cómo resuelve todo y que el profesor esté acompañando. Bueno, yo siento que actualmente la educación no está, bueno, el sistema educativo como tal, no está planteado para los estudiantes o nosotros aprender, sino simplemente memorizar como todas las normativas y todos los conocimientos que nos tienen para dar. Y yo siento que eso es muy contraproducente porque en sí lo que yo necesito es interiorizar como todo para igual cuando salga a una vida profesional poner en práctica todos los conocimientos que tengo. Y siento que en este momento voy a una clase, me llenan de información, salgo y es como si nada hubiera pasado. Por ejemplo, mis clases favoritas son esas en las que yo voy, hago, me muevo. Generalmente siempre son como las que tienen que ver con iluminación, con fotografía. Bueno, en la universidad se maneja más que todo es la práctica y la teoría, pero en muchas materias maneja más que todo es muy teórico y creo que nos explotan de demasiada información que de pronto no es la que necesitamos para poner en práctica muchas veces. La metodología con la que más me gusta aprender a mí es práctica. Yo que siento que realizando las cosas es con lo que yo más memorizo. Yo pienso que, y hace también como referencia en cuanto que la escuela tradicional no va con la misma rapidez o la misma influencia en esos cambios drásticos que da la sociedad. Por lo tanto, la escuela se va quedando con conceptos y se aferra como a lo pasado, volviéndose una escuela y una enseñanza tradicionalista totalmente, ya que se encarga solamente de transmitir conceptos y transmitir conocimiento, pero se quedó solamente en esto como en una burbuja, en lo cual solamente aprendemos por una nota o nos quedamos solamente en eso, y cuando salimos a una realidad o nos afrontamos a una realidad, pues ahí viene el problema, no sabemos qué hacer. Por lo tanto, pues la educación se va quedando como un poco atrás, pero no solamente pues se queda en eso. También hay que decir que también ha tenido como unos grandes esfuerzos en cuanto a la metodología y en cuanto a las enseñanzas para nosotros también saberla transmitir, pero también se quedó pues atrás. A mí me gusta aprender por medio de la experiencia, afrontándome a los retos que mi profesión se va enfrentando y a través también de la imagen, a través del tacto, a estas metodologías que yo tenga que ver y tenga que también como enfrentarme. Sería como el método que me gustaría y practicar. La universidad ha sido un mundo muy bonito que hemos podido explorar porque hemos conocido desde el marco teórico y desde la educación tradicionalista en las aulas de profesor a estudiantes en ese modelo donde ellos tienen una verdad absoluta y nos brindan todo ese conocimiento, y hemos pasado también a conocer un poquito desde lo experimental. Hemos ido a las comunas, hemos aprendido en los estudios, en los laboratorios que nos brinda la universidad para ir adquiriendo esos conocimientos. Lo que más me ha gustado ha sido el de experimentar con la propia experiencia, desde salir a las comunas, de salir a conocer el entorno, de salir a hablar con las personas, conocer cuáles son las problemáticas y desde ahí implementar eso para poder crear conciencia, modelos comunicativos. Bueno, las metodologías de aprendizaje que me han enseñado
prácticas y teóricas. A veces quisiera que algunas de las materias podrían ser más prácticas, porque por ejemplo vi fotografía y me la dieron muy teórica y siento que hay materias en las que se pueden prestar para hacer mucho más prácticas, tener trabajo de campo y también manipular como las cámaras, las luces y así aprender mucho más de la carrera. También me gustaría implementar muchas más salidas de campo. Nosotros tenemos salidas de campo, pero no muchas. Me gustaría que nos dieran como espacios para ir a noticieros o a más periódicos, o además de eso, ir como a ruedas de prensa que también nos enseñen o nos instruyan para nuestra carrera.